Amigos y amigas, arrancamos un nuevo Pasear por Málaga y lo que no se pueden imaginar, que digo yo que no se lo pueden imaginar porque con este muro que tengo detrás no se lo pueden imaginar, o sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? Sergio y yo, ¿dónde estamos? Se tienen que quedar a ver Pasear con Málaga. Están viendo los edificios de esta conocidísima plaza, la Plaza de las Flores. Han venido a bailar aquí en feria más de una vez y yo lo sé. Si ustedes pasean, como he dicho al principio bien, no por Málaga, con Málaga. Estamos en la Plaza de las Flores, pero igual lo que no se imaginaban es que esto era el antiguo barrio rojo de Málaga. ¿A que no? ¿Saben de qué les hablo cuando les hago referencia al barrio rojo de Ámsterdam? Pues este, un poquito más maloliente y con menos glamour, un poco el barrio colorado, pero este era. Vamos a conocer todos los detalles de esta antigua calle de 7 revueltas. Actualmente la llamamos Plaza de las Flores y es un lugar íntimamente ligado a la vida de ocio del centro de nuestra Málaga, escondido entre las callejuelas aledañas a Calle Larios. Pero efectivamente, y me han oído bien en la introducción de este programa, esta plaza constituía parte de la calle 7 Revueltas, que tenía entrada por Larios y también por la Plaza de la Constitución. Se llamaba 7 Revueltas porque tenía 7 esquinas y nada tenía que ver con la plaza que están viendo, con la que hoy conocemos. Era algo así como el barrio rojo de Ámsterdam, pero en una versión bastante más humilde, bastante más pobre. No estaba exenta de malos olores e incluso de cierto grado de cutrez. Fueron precisamente estas características las que hicieron que la administración local de la época decidiera sanear la zona y lo hiciera a golpe de piqueta. Entró a saco y con el diseño de esta plaza rompió. Y ahí la tiene, la creó como la conocemos en la actualidad, porque como les indicaba, no era una plaza, era una calle con 7 esquinas. Lo que ven ahora nada tiene que ver con lo que fuera en el siglo XIX y parte del siglo XX, pero cuya fama viene de unos cuantos siglos atrás. No sé si saben, bueno, seguramente sí, donde me encuentro, convencida estoy de ello, estoy en la Plaza de la Constitución, a la que tenía salida esa calle de las 7 Revueltas. De lo que no sé si saben y están al tanto es de que hubo una época en la que la prostitución era legal aquí, era legal en el Reino de España y reportaba de hecho impuestos a los reyes. Estamos hablando de una época pasada, muy pasada, imagínense, no tenemos que remontar a la era medieval, que justamente tenemos que apuntar a esta zona, aunque se concentraban, ¿no? Se concentraban por la zona, pero seguramente les extrañe porque ahora pues suena como si fuera un escándalo, ¿verdad? Pero sin embargo eran impuestos los que repercutían a la corona de España esta prostitución y es más, no estaba ni siquiera mal vista, era una costumbre aceptada la de la prostitución. De hecho, había una figura de putero oficial, es decir, había un encargado de regular el negocio en las distintas ciudades españolas. En el caso de Málaga era un puesto que estaba asignado a Alonso Ñáñez, era el putero del Reino de Granada por obra y gracia de la reina Isabel y del rey Fernando. Su nombramiento incluso cuenta con un archivo oficial en el archivo de Málaga. La historia de las prostitutas, de los puteros pues, que los regulaban, es una época lejana
casi olvidada, que empresas como Gestión Cultural Cultopía siguen rescatando con sus particulares rutas turísticas tan interesantes que les recomendamos a seguir por redes, pero sin duda esta es una etapa poco conocida de la historia de Málaga. Como ya les decía, se tiene que remontar a la etapa de los Reyes Católicos, 1489, como saben, lo que viene siendo principio del siglo XVIII, cuando ya se empieza a ver, ya desde los Reyes Católicos hasta el XVIII, que se empieza a ver con malos ojos el tema de la prostitución y deja de ser una actividad regulada por ley. Mientras tanto, en esta franja de tiempo, estamos hablando del siglo XV hasta el siglo XVIII, en Málaga pues se hablaba de putas, de rameras, de puteros, con la misma naturalidad que de otro tipo, que de vecinos o de que otro tipo de relaciones sociales. Así que quédense con, bueno, ahora están viendo una fachada de estas que rodean a nuestra Plaza de la Constitución, pero sencillamente era la calle de las 12 revueltas, de las 7 revueltas, había una calle Bikini, había determinadas calles que ya han desaparecido del callejero porque fueron de hecho reformuladas, reestructuradas por las administraciones locales de la época, pero formaban su propio barrio rojo, como les llamaba antes, su propio arrabal, que se ejercía, donde se ejercía esta profesión, la más antigua del mundo. Es una historia curiosa y no especialmente conocida de manera mayoritaria por malagueños y malagueñas. Pocos son quienes recuerdan haber oído hablar sobre las desaparecidas calles como Callejón de la Pellejera o Calle Bikini. No la encontraréis en ninguna guía de la ciudad en la actualidad. Lo que sí recuerdan algunas vecinas de la zona es la fama de la calle de las 7 revueltas. ¿Usted no ha venido antes por aquí? Sí, yo sí he venido, pero no sé... ¿Y cómo era? Me refiero que si había más comercio, menos, había más trasiego. No, bueno, es que depende del año, ¿no? Yo, si ¿Su recuerdo primero? Me remonto a los años 40. Me interesa conocer estamos intentando recoger la memoria viva de la zona. Pero vamos, yo era jovencita y estas calles se frecuentaban poquito. Había una que era así como de casas, lo que decían de casas malas entonces. ¿Eran las 7 revueltas que le decían? Exactamente. ¿Y eso de qué año es o de qué época es? Serían de los finales de los 40 o así, bueno, yo puedo recordar, o así, 50. Qué curioso que se reformó a raíz de aquello, Sí, tengo entendido. sí, ¿Y el cambio se notó bueno, o tardó? la gente, sobre todo las mujeres, no venían por esas calles, tenían lucecitas en las puertas rojas. Eran peligrosas, ¿no? Bueno, más que peligrosas, que eran como casas de citas. Era como el barrio rojo, ¿no? Que teníamos aquí particularmente. Porque yo la verdad era niña, tampoco podía, pero sé que eran casas de citas y procurábamos no pasar por aquí la señora, mi madre y todo eso, pero no sé más porque yo era... La mayoría de los consultados y de las consultadas apenas han oído hablar de ese barrio rojo que les mencionábamos antes y se refieren a una plaza de las Flores que pareciera haber existido siempre, pese a su reciente construcción, con sus altas viviendas, con sus negocios de restauración en los bajos, con sus callejuelas de acceso a Calle Nueva y a Calle Larios, y con esa fuente que la acompaña y que tiene su origen en las demoliciones realizadas entre la década de los 40 y de los 50 del siglo XX, que dieron lugar a este espacio arbolado, cuya fuente antes, por cierto, estaba en el centro. Fue en 2005 cuando fue remodelada la plaza, modificado su pavimento, su vegetación, que básicamente consiste en alcorques con naranjos y donde ya no encontramos la fuente central original, sino esta que están viendo ubicada en la pared trasera de la iglesia de la Concepción. La fuente actual, como están viendo, dispone de 5 grandes bloques de mármol tallado que pertenecieron a la portada del Palacio de la familia de los Larios. Sí, ese palacio que se ubicaba a pocos metros de aquí, en la alameda principal, y que, como pueden ver, las piezas de su pórtico están colocadas de manera ornamental en esta fuente. Había un jardín. ¿Había alguna fuente aquí? Fuente no. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Esto hace cuánto estamos hablando? Hoy podemos hablar de hace 40, 50 años. Había un jardín. Un jardín. ¿Siempre se llamó Plaza de las Flores? Plaza de las Flores siempre, sí. Siempre.
sí. Y aquí hubo un jardín y había Pero comercio poco como... jardín, ¿eh? Era en realidad como levantado un poco del suelo con tierra y unas plantitas alrededor, pero poca cosa, no era... Una cosita pequeñita, modesta. Sí, ocupando el centro de la plaza. Vale. Y ¿Y ya la está. vida cómo era? ¿Había más comercio, menos, más trasiego? No, el poco, mismo. poco. Lo mismo que ahora. Sí, no ha cambiado mucho, no ¿verdad? Muy tranquila siempre. Sí. Bares por aquí no habían, aquí en la plaza. Eso ya hace unos años y todo esto lleno de bares y hace unos cuantos años que todo, lo único que hay es eso, bares. Sí. Y ha habido uno ahí que ha estado muchísimos años, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Ah, sí? Ahí, había uno, ¿cómo era? No lo sé, no me acuerdo. Que sería conocido. Sí, llevaba muchos años y lo quitaron y toda la gente que venía ahí se quedó un poco desangelada porque era un sitio de reunión, gente muy conocida. ¿Ustedes Siempre han hay. solido vivir por aquí, por el centro? Bueno, No, yo por vivo... aquí, por el centro, por aquí, por esta zona, no. Pasearlo. ¿no? Pasearlo y Bien. eso sí, sí. Pues es que estamos retomando un poco que en el siglo XIX esta era una de las calles más inseguras de Málaga, que se le cambió el trazado por eso. Bueno, precisamente. aquí también, cuando estaba la plaza así, por aquí se venía poco porque también había droga y no había mucha Eso, seguridad. Se tenía muy mala fama, Sí, me sí. cuentan, y Sí, a raíz sí. de ahí, bueno, Sí. incluso anteriormente, en el siglo Sí. XIX se le cambió el trazado, porque esta era las 7 revueltas, Sí, se llamaba. sí. Pues eso ya no lo sé yo. Sí, yo lo de las 7 revueltas sí que lo he oído decir. Sí. Pues eso estamos haciendo, un poquito de historia sí. de Málaga, pues le agradezco Dale. mucho su aportación, muy Nada, amable, ¿eh? venga. Al otro lado de la fuente encontramos la iglesia de la Concepción, que ya hemos mencionado y a donde se dirigían nuestras encuestadas. Esta iglesia tiene entrada por calle Nueva y hace las veces de capilla del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, situado a pocos metros. La iglesia, tal como la vemos en la actualidad, fue construida en el siglo XVIII por la Orden de Clérigos Menores. Sin embargo, su origen es distinto, ya que primeramente fue solo una ermita a espaldas de calle Nueva, en la que era calle San Juan de los Reyes, donde antes se había levantado una mezquita que fue incorporada al convento en 1553. Tal como la conocemos hoy, fue edificada en 1771 sobre esa antigua ermita y cuenta en su interior con frescos atribuidos al pintor malagueño Diego de la Cerda y que datan del siglo XVIII. Se los recomendamos visitar encarecidamente. Esta isla de oración en mitad de una calle eminentemente comercial como es Calle Nueva, la hace diferente. Es una de esas calles que limita con la Plaza de las Flores sobre la que hoy les estamos hablando. Yo sé que la Plaza Miraflores, ¿no? ¿La Plaza de las Flores? Sí, eso. ¿Cómo era? ¿Cómo usted la recuerda? El primer recuerdo que usted tenga de la Plaza de las Flores con respecto a ahora. Es que, qué sé, siempre la he recordado con los bares alrededor y esto, vamos que... Claro, usted es muy joven y Sí, recuerda yo me lógicamente, veo mayormente como está ahora, casi. no ha cambiado mucho desde que usted la Regular. conoce. Es que me han contado que en su momento no era una calle que era un poco más peligrosilla, que había, en fin, que tenía peor fama. Y ya después cambió. ¿Usted eso lo recuerda? No, ¿Usted ya la ha conocido? ahora como normal, de aquí del centro, vamos. Claro. No recuerdo yo que... ¿Y Calle Nueva también la recuerda siempre toda esta zona? Sí. Además, Calle Nueva es una de las calles que más... Vaya, que más ha circulado por aquí y eso, vamos. Hombre, la más comercial, ¿no? Sí, Probablemente. siempre donde ha sido más- la más, sí. Hombre, ahora ya hay más, pero la de siempre esta de Calle Nueva era un poquito más... Todo el mundo venía aquí a comprar y eso. ¿Y hay alguna tienda que ya no esté, que usted eche de menos? Pues la verdad que sí. Aquí había un par de tiendas que yo venía mucho a comprar de zapatos, de esto, y la cambiaron. Hay ahora otra clase de comercio. Totalmente. Pues muchas gracias, ¿eh?
La Plaza de las Flores ya no tiene salida a la Plaza de la Constitución y antigua Plaza Mayor de Málaga, en pleno corazón del centro histórico de la ciudad y que desde el siglo XV ha sido el espacio público y político por excelencia. Una plaza que ya en época nazarí era principal, conocida como la Plaza de las Cuatro Calles o la Plaza Pública, y que pasó a llamarse de la Constitución en 1812, aunque los diferentes devenires políticos, avatares, cambiaron su nombre constantemente, de la Libertad a la República Federal, al 14 de abril, a la de José Antonio Primo de Rivera, hasta que ya en la democracia recibiera de nuevo el nombre de Plaza de la Constitución. Poco queda ya de aquella Málaga y de aquella España medieval que pasó de cobrar impuestos a la prostitución a convertirla en actividad clandestina y perseguida.
No en vano, no solo lo era la prostitución, sino todo aquello que se considerara juerga y actividad relacionada con vagos y maleantes. Alguna vez les hemos hablado de la historia del Café Chinitas, precisamente ubicado en esta misma plaza, que fue templo del arte, pero cerrado y acusado de ser burdel encubierto. Cuando quieran, retomamos esta historia y la relacionamos con otros cafés, como el famoso Café del Sevillano, situado precisamente en esta calle de las 7 Revueltas, de las que hoy le estamos hablando. Qué raro se hace hablar del antiguo Barrio Rojo en esta zona, ¿verdad? Y sin embargo, y hace relativamente bien poco, era conocida la fama de este espacio, aunque su epicentro estuviera un poquito más lejos, en Calle Camas. Entre el siglo XV y el XVIII, sin embargo, el oficio se hablaba con naturalidad, pues los principales prostíbulos estaban puerta con puerta y dependían precisamente del putero del que hablábamos antes y que cobraba impuestos para la corona, además de encargarse de alimentar a las prostitutas, pagarles un médico y de que tuvieran un lugar adecuado para ejercer. Por supuesto, y como en todo, también en este tema había clases y había estatus. Las crónicas de la época, que en su momento sacó a la luz el historiador malagueño Jorge Jiménez, constatan que los prostíbulos más lujosos andaban por el entorno de la Constitución y sobre todo por sus callejuelas, que en un primer momento recibieron el nombre de las 12 Revueltas y más tarde se conocerían como las 7 Revueltas. La plaza era el centro neurálgico de la ciudad, con el ayuntamiento y la plaza de toros, y los negocios iban a cerrarse y a celebrarse en los prostíbulos de la zona. Allí no entraban las llamadas putas de menor escalafón, las que ejercían en las afueras de la ciudad, las de arrabal. Eran las de la clase más baja, la prostituta de prostíbulo o incluso la ramera. Estas últimas representaban la parte más alta en la escala de las trabajadoras del sexo y eran las que lograban los favores de la sociedad más alta, las que conseguían incluso viviendas y medios para poder estar protegidas de por vida. El hecho de que estuvieran o de que tuvieran un servicio o dependieran de un hombre no excluía la posibilidad de mantener relaciones con otros tantos. Dependía un poco del acuerdo al que llegaran, según este citado historiador malagueño, Jorge Jiménez. Eso sí, había una condición para unas, como era el caso de las rameras, que consistía en colgar de la puerta de sus casas una rama verde. De ahí el nombre, de ramera. Es curioso, ¿verdad? Más allá del entorno de la Plaza de la Constitución y bajando en escalafones de los prostíbulos, en esa zona que mencionábamos antes de Calle Camas, había también un lugar de referencia para la época y que lo ha seguido siendo, o por lo menos ha permanecido en el vocabulario e imaginario colectivo hasta hace relativamente bien poco. Allí estaban las prostitutas, las casas más, entre comillas, normalitas, y que en muchos casos se mezclaban con posadas, con fondas y con este tipo de espacios de residencias temporales de las que hacían uso los viajantes que emprendían el camino de Antequera. Nada que ver, ¿verdad?, con ese glamour turístico que se suele relacionar con el Barrio Rojo de Ámsterdam, ¿verdad? Nuestro paseo, espero les esté resultando y les haya resultado curioso por esta zona de Málaga tan conocida, pero cuya historia sigue un poquito oculta. Desde aquí, desde la Plaza de la Constitución, me despido de este pasear por Málaga, que me alegra tanto que vuelva, aunque sea con pandemia. Vamos a seguir paseando por Málaga con responsabilidad, sin miedo y con muchas ganas de seguir aprendiendo mucho de nuestra ciudad, siempre acompañado de vuestra mano. Así que quedaos conmigo y esperad con paciencia, pero con ilusión el próximo programa. Nos vemos en el siguiente.